El secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer. Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre el INE y el INIFED. Preside en esta ceremonia el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. La maestra Silvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INE. Y el licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, director general de INIFED. Agradecemos la presencia de la doctora Margarita Zorrilla Fierro y del maestro Gilberto Guevara Niebla, consejeros de la Junta de Gobierno del INE. A continuación, el director general del INIFED, licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, hace uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor secretario de Educación, Aurelio Nuño, señora presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, comisionados e integrantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, compañeros de la Secretaría de Educación Pública y del instituto que un servidor dirige. Sean ustedes bienvenidos. Saludos a todas y todos ustedes. El día de hoy celebramos un convenio para nosotros muy importante en el trabajo propio del instituto que un servidor dirige, pero sobre todo el poder encaminar adecuadamente las políticas públicas del presidente Enrique Peña Nieto. Era febrero del 2013, cuando promulgaba y publicaba una reforma constitucional en materia educativa el señor presidente de la República. A partir de ese momento se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como el primer órgano constitucionalmente autónomo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Eso demuestra el compromiso del presidente Peña, del secretario Aurelio Nuño, con la educación. Ahí se fortalece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué pasa? De un organismo descentralizado a la fortaleza de la independencia de este instituto dentro del propio Estado mexicano. No es menor la labor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, y para ello se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dentro del propio Estado mexicano, como un ente que se rige con los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, pero obviamente en un ejercicio de mejorar la calidad en la educación. Me consta, y me voy a tomar una libertad, jefe, el compromiso del entonces jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, y en el que
no como testigo de oídas, que son aquel que platica lo que escuchó, sino como un testigo presencial, siendo un servidor integrante del Consejo de Pacto por México, el compromiso de Aurelio Nuño con la educación, pero en especial con el fortalecimiento del INEE. Era parte de la piedra, es una piedra, la piedra angular de la reforma educativa. Una institución fortalecida con hombres y mujeres de la mejor calidad, de la mejor fortaleza frente a la sociedad para garantizar el trabajo conjunto que teníamos que realizar. En muchas ocasiones me tocó ver la tenacidad del secretario, del entonces jefe de la oficina, para que fuéramos muy puntuales en las atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Un servidor como legislador lo vio y lo percibió. Gracias, secretario, porque ese trabajo se refleja en una institución con gran fortaleza. Y vamos en ese camino y vamos en ese ejercicio. Una de las las principales atribuciones que tiene el INEE es generar y difundir información para que con base en esta se emitan directrices para mejorar la calidad de la educación como igualador social. Sí, la educación es el mejor igualador social que tenemos, pero requerimos de datos objetivos, de datos duros para actuar en consecuencia. La infraestructura educativa es parte de la reforma educativa, es parte toral de la reforma educativa. El modelo educativo va ligado a la infraestructura educativa. Lo que el día de hoy estamos por suscribir es continuar de manera formal con la labor que hemos estado realizando de antemano el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el INIFED, secretario. ¿Para qué? Para que los diagnósticos que se emitan de la educación básica y media superior de este país contenga variables similares que nos ayuden a tener una mayor objetividad en el diagnóstico a presentar y, en consecuencia, la definición de la política pública y hacia dónde la voy a dirigir. El CEMAVE fue el primer ejercicio que deriva de la reforma educativa. Posteriormente, el instituto que un servidor dirige se toma la tarea de realizar un censo, es decir, un diagnóstico plantel educativo por plantel educativo de 152,469 planteles, de los cuales el avance que tenemos al día de hoy es del 94%, para proporcionar mayor información al Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGED, con el que estamos total y absolutamente comprometidos y ligados con la Secretaría de Educación Pública, tal como lo ha instruido el secretario Aurelio Nuño Mayer. Ahora bien, estamos por iniciar un nuevo proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en cada uno de los planteles educativos nos consta, tenemos intervención y aportación de autoridades estatales, autoridades municipales, de asociaciones de beneficencia privada o pública que desean contribuir a mejorar la infraestructura educativa de este país. Este acuerdo nos ayuda a que tengamos las mismas variables para trabajar en consecuencia y que el diagnóstico sea el mismo dentro del Estado mexicano, con mucha objetividad, para evaluar efectivamente cuál es el impacto de Escuelas al 100. Un extraordinario programa que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anuncia en septiembre del año pasado y que busca mejorar la infraestructura educativa en los elementos básicos de los planteles educativos de todo el país, pero en especial educación básica, media superior. A eso va dirigido, que es parte de la esfera competencial precisamente del INEE. Hoy, señor secretario, lo que suscribimos es generar una política pública que con toda objetividad
construya diagnósticos, qué es lo que la sociedad está esperando, sobre lo que debemos nosotros de trabajar en futuro. Hasta este momento también deseo señalarle que hemos recibido total apoyo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Para nosotros no hay más que agradecimiento de parte de la institución que un servidor dirige del trabajo que hemos realizado hasta ahora. Pero estoy seguro que con la construcción de este tipo de acuerdos vamos a poder trabajar mucho más en conjunción como Estado mexicano. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y gracias a usted, jefe, secretario, por la confianza que ha tenido en la institución y tenga la certeza que no lo vamos a defraudar. Muchísimas gracias. Invitamos a la doctora Silvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INE, a hacer uso de la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, señor secretario de Educación, maestro Aurelio Nuño Mayer, licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del INIFED, señoras y señores, en nombre de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quiero decirles que comparto este gusto por estar aquí frente a todos ustedes en este importante evento de la firma del convenio de dos institutos que sin duda tienen propósitos comunes y que pueden lograr cosas muy importantes juntos. Como todos ustedes saben, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se fundó en el año 2002 como un organismo descentralizado de la SEP con la finalidad de llevar a cabo evaluaciones de la educación en el país. Y durante poco más de 10 años se dedicó a realizar evaluaciones de aprendizaje de alumnos de educación básica a través fundamentalmente, pero no solo, de la prueba SCALE. También realizó los levantamientos y los informes correspondientes a PISA para México desde el año 2003 y también se dedicó a generar indicadores correspondientes al desarrollo del sistema educativo nacional. Todo esto lo realizó con una alta solidez técnica y el prestigio nacional ganado a lo largo de estos años sin duda contribuyó a la propuesta del Ejecutivo Federal, a los legisladores, de convertirlo en un organismo constitucionalmente autónomo como consecuencia de la reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales en febrero del año 2013. Con este importante cambio, aumentaron los mandatos encomendados al instituto, pues ahora le corresponde evaluar el sistema educativo nacional, emitir los lineamientos a los que debe sujetarse la autoridad educativa en sus evaluaciones, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como autoridad en la materia y difundir información y con base en ella emitir directrices de política educativa. Para llevar a cabo sus mandatos, el INE tiene como su principal orientación el derecho a una educación de calidad. Ha definido 5 principios básicos que guían su acción. Concibe a la evaluación como una que sirve para mejorar la educación. De eso se trata, la evaluación que sirve es aquella que se utiliza para hacer mejoras educativas. Persigue explícitamente la equidad, valora la diversidad y considera que la evaluación debe atenderla. Se esfuerza porque sus evaluaciones sean justas, con base en un rigor y una solidez técnica, y concibe que la evaluación debe ser definida con la participación de la sociedad en general y, sobre todo, de quienes son sujetos de la misma. La evaluación del sistema educativo nacional que debe llevar a cabo el INE incluye la evaluación de escuelas y de planteles. La infraestructura y el equipamiento de las mismas son 2 de los 7 ámbitos que consideramos en estas evaluaciones, en el entendido de que la oferta educativa, a través de su unidad central y básica, que es la escuela o el plantel, debe ir progresivamente asegurando que en ella se cumpla tanto el derecho a la educación como el derecho en la educación, y que ello es responsabilidad compartida
del Estado como garante del derecho y de la propia comunidad escolar. El INIFED, por su parte, tiene por objetivo fungir como un organismo con capacidad normativa de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, y también se le encarga la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México y en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales. Por eso es motivo de celebración el que hoy firmemos este convenio marco que tiene como propósito establecer las bases de colaboración para coordinar la ejecución de diversos proyectos, estrategias y actividades dirigidas a coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias al adecuado ejercicio de las atribuciones que les confieren sus respectivas legislaciones. Un primer ámbito de colaboración es claramente el intercambio y la generación conjunta de información sobre la situación que guarda la infraestructura física educativa en los diversos tipos de escuelas del país. También abrimos con este convenio la oportunidad de desarrollar proyectos conjuntos para mejorar y enriquecer las funciones que sobre este tema desarrolla cada instituto. Nuestros mandatos y las acciones consecuentes coinciden en un objeto de estudio y de mejora que son precisamente las escuelas y los planteles, el sitio donde tiene lugar el hecho educativo y de cuya mejora física, de gestión escolar, de gestión pedagógica y de convivencia depende en buena parte el avance en la calidad de la educación del país. Ahora que la reforma educativa ha definido una política de la escuela al centro que pretende dignificar las instalaciones escolares a través del programa que ya se mencionó de Escuelas al 100, al mismo tiempo que otorgarle una mayor autonomía a las comunidades educativas escolares para que definan su ruta de mejora, la evaluación de este componente educativo cobra especial relevancia. Y en este contexto, la colaboración entre estas dos instituciones que coinciden en priorizar la escuela como objeto central de transformación y de mejora, motivo del convenio que hoy firmamos, se vuelve estratégica. Agradezco sinceramente el interés de las autoridades del INIFED en el trabajo conjunto con el INEE y al señor secretario de Educación el que nos digne con ser testigo de honor de este convenio y a todos ustedes su atención y su asistencia solidaria. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre el INE y el INIFED. Suscriben este convenio la maestra Silvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INE, y el licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, director general de INIFED. Suscribe como testigo de honor el secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer.
Acto seguido, solicitamos al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos, sean ustedes bienvenidos. Saludo en primer lugar y con mucho gusto y doy la bienvenida a esta su casa a la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la maestra Silvia Schmelkes, a quien reconozco el trabajo y la labor que ha hecho al frente de este instituto, de este órgano constitucional autónomo tan importante y fundamental para la educación. De igual manera doy la bienvenida a los dos consejeros que nos acompañan de la Junta de Gobierno del INE, que está aquí la doctora Margarita Zorrilla, el doctor Gilberto Guevara Niebla, muchas gracias a ambos, y a todos quienes nos acompañan, funcionarios de la SEP, del INIFED, Héctor, muchas gracias. Quisiera empezar, como también lo ha hecho Héctor, haciendo un reconocimiento muy amplio, aprovechando que está con la presencia de Silvia Schmelkes, de Margarita, de Gilberto, y que nos honran con su presencia aquí en la SEP, del trabajo que ha desarrollado el INE. El INE, como lo decía, un órgano constitucional autónomo que es hoy absolutamente fundamental para la transformación educativa que se requiere. Si de alguna manera durante el siglo XX el gran objetivo o el gran paradigma o lo que en gran medida movió a la educación pública de nuestro país fue la cobertura, es decir, crear un sistema de educación pública, cuando en el año de 21 el presidente Obregón con el primer secretario de Educación Vasconcelos crean la SEP, y en el propio decreto, el objetivo que se pone en el decreto de creación es el de poder crear y sostener un sistema nacional de educación pública. Era algo que no existía, y durante todo el siglo XX y más con el crecimiento tan dinámico y rápido que tuvo la población en nuestro país, los esfuerzos en gran medida, obviamente no únicamente, pero en gran medida fueron a través de lograr una gran cobertura y lograr este sueño con el que inició la SEP de que en cada rincón del país hubiera un maestro y hubiera una escuela. Y hay que decirlo que en ese sentido el sistema de educación pública en México tuvo un gran éxito. Hoy el sistema de educación pública de México es uno de los 5 más grandes del mundo, y ha tenido, si bien nos sigue faltando incrementar la cobertura en educación media superior y superior, los avances que se han tenido son muy significativos, con una cobertura universal en primaria, prácticamente universal en secundaria, ya del 76% en educación media superior, casi 35% en educación superior. Y por lo mismo, de alguna manera, la gran tarea y el gran paradigma ahora, en estas primeras décadas del siglo XXI, es la equidad también, pero centralmente la calidad. Es decir, pasar de la cobertura a la calidad y una calidad con equidad. Y por ello, el punto central de la reforma educativa, el cambio central del artículo 3 de la Constitución fue agregar como un derecho el que los niños, las niñas y los jóvenes tengan una educación de calidad. Y como lo decía hace un momento la maestra Silvia Schmelkes, a partir de ese objetivo de que se cumpla este derecho que tienen las niñas, los niños y los jóvenes a una educación de calidad, es que la evaluación, vista como un instrumento para mejorar la calidad de la educación, se vuelve fundamental. Y en ese sentido, la misión y el trabajo del INE es y ha sido absolutamente fundamental. Yo les quiero reconocer el trabajo de un gran profesionalismo, de gente
que ha dedicado su vida a la educación, que son expertos en educación, que además tienen una gran pasión y un compromiso por la educación del país y que con un gran profesionalismo han venido avanzando en poder dotar de instrumentos de evaluación de gran calidad para mejorar la educación y hacerlo, como lo decía Silvia, con equidad y que vayamos construyendo también esa educación de calidad y con equidad, con gran respeto a la diversidad que es inmensa en nuestro país, y que en ese sentido también agradecerles la cooperación que hemos tenido entre ambas instituciones. Siempre con pleno respeto a la autonomía constitucional que tiene el INEE, que es una pieza clave de la reforma, el que haya obtenido esta autonomía constitucional que le permite, con el talento que tiene, hacer definiciones técnicas totalmente autónomas. Hemos logrado una gran cooperación. Tanto la Secretaría de Educación Pública como el INEE somos órganos del Estado mexicano que estamos y que caminamos en un mismo fin, que es lograr en estas primeras décadas del siglo XXI que la educación en México sea también de calidad. Por ello, mi mayor reconocimiento a ese trabajo, reiterarles nuestro absoluto compromiso a seguir trabajando y cooperando con pleno respeto, por supuesto, a su autonomía constitucional, pero hacerlo de manera conjunta para que podamos seguir avanzando y aportando a esta educación de calidad que queremos construir todos. Y es precisamente en este marco que este convenio se vuelve muy importante. Ya lo explicaba hace un momento Silvia, las áreas que el INEE evalúa del sistema educativo incluyen también la infraestructura, el poder hacer un diagnóstico y poder evaluar las condiciones de infraestructura para que a su vez también podamos coadyuvar y nos puedan ayudar con recomendaciones de hacia dónde tenemos que dirigir la política pública de infraestructura educativa. Parte central del cambio de esta reforma, como también lo decía Silvia hace un momento, ha sido poner a la escuela en el centro del sistema educativo, algo que no existía antes o no se daba en la práctica. Y parte central de que la escuela se vuelva el centro del sistema educativo tiene que ver, sí, por supuesto, con una mayor autonomía de gestión de las escuelas para que cada una pueda avanzar de acuerdo a sus circunstancias y a sus retos en la ruta de mejora. Incluye, por supuesto, ayudar a la escuela y liberarla de la gran carga burocrática que a través de las décadas se le ha dado a las escuelas, pero también, sin lugar a dudas, tiene que ver con una mejor infraestructura. Una educación de calidad requiere también escuelas dignas y de calidad, que tengan la infraestructura suficiente para que los niños puedan tener un entorno adecuado para estudiar, que los maestros tengan un espacio digno para trabajar. Y por ello, en ese sentido, y particularmente también como otro de los resultados de la reforma, que fue el censo que se hizo junto con el INEGI, que nos permitió conocer con mucho mayor detalle algo que todos sabíamos. Todos conocíamos que este esfuerzo que se había hecho en gran medida en el siglo XX de lograr una gran cobertura, había que aceptarlo, también se había hecho no con la calidad necesaria en la infraestructura, o que con el paso de los años se había deteriorado mucho la infraestructura. Y todos sabíamos y conocíamos que había escuelas en muy mal estado, pero el Estado mexicano en su conjunto no tenía los datos precisos a nivel agregado, a nivel país, de dónde estaban esas escuelas, cuáles eran y cuáles eran sus principales deficiencias en materia de infraestructura. Hoy lo sabemos mucho mejor y hoy tenemos una información mucho más precisa de cuáles son los planteles que tienen deficiencias en materia de infraestructura, dónde están y qué es lo que les hace falta. Y es precisamente a partir de tener este diagnóstico con mayor claridad que el presidente de la República nos instruye poder crear un plan o un programa nuevo con recursos adicionales que pueda atender estas fallas de infraestructura para que poco a poco todas las escuelas del país tengan condiciones mínimas de dignidad
y por lo mismo también de mayor equidad en la infraestructura. Y con este programa de Escuelas al 100, que de aquí a que termine el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estará invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales a lo que se invierte año con año en infraestructura educativa, 50,000 millones de pesos que van destinados a un poco más de 33,000 escuelas en todo el país, que va a permitir que esas 33,000 escuelas estén en condiciones de dignidad. Este es el programa más grande que se ha hecho de infraestructura escolar en las últimas décadas y que nos va a permitir que un número muy importante de escuelas que hoy no cuentan con condiciones de equidad la tengan y con condiciones de calidad en la infraestructura educativa la tengan. Y por lo mismo es muy importante este convenio que hoy firmamos con el INEE. Con este convenio vamos a poder intercambiar información y facilitar al INEE todo lo que ellos crean conveniente para que puedan evaluar el estado de la infraestructura del país, su impacto en la calidad de la educación y por supuesto también en cómo vamos avanzando con este gran programa que es Escuelas al 100. Para nosotros es muy importante que un órgano constitucional autónomo con este nivel de calidad, con este nivel de seriedad, también nos pueda evaluar y nos pueda decir cómo vamos, si lo estamos haciendo bien, qué debemos de corregir, porque la tarea de poder tener una infraestructura más digna es fundamental en la transformación educativa del país y en el plan de la reforma educativa. El cambio de la infraestructura escolar en el país también es parte de la reforma y de esta gran transformación educativa. Así es que para mí es un gusto y además agradecer mucho la presencia de Silvia, de Margarita, de Gilberto hoy aquí, en esta que saben que es su casa, la Secretaría de Educación Pública. Me da mucho gusto que hoy estemos dando un paso más fundamental en esta cooperación muy respetuosa y que además sea para algo tan importante como el que podamos seguir avanzando en una mejor infraestructura educativa y así tener mejores condiciones para una educación de calidad y de equidad, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias una vez más por este compromiso y reiterarles de manera muy sincera nuestra voluntad de que sigamos así, trabajando de manera cada vez más coordinada, con mucho respeto, pero cada vez más coordinada y de manera cada vez más profunda en beneficio de un objetivo que tenemos en común todos los mexicanos como país: construir un sistema educativo de calidad en beneficio de las niñas, los niños y los jóvenes de México. Muchas gracias. Es así como damos por concluido este evento. Agradecemos a todos su presencia. Que tengan un excelente día.